Bueno, terminala, come todo. Andate ya. También para sumar votos y para ampliar la base de sustentación de los partidos políticos. Con lo cual, pero más allá de eso, Hola, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bueno, cambiamos con el doc. Hoy les voy a dar yo y él les va a dar el miércoles que viene. Vamos a ver si seguimos avanzando en la parte de organismos de control y de presupuesto. Tiene las complicaciones, así que me dijo si puede dar la clase medio sobre la hora, así que aguardo unos minutos, voy a buscar el PowerPoint y arrancamos, ¿vale? Aprovecho para preguntarles, si no me equivoco, tienen 2 clases más conmigo una y tenemos el examen, ¿no es el 22, puede El ser? 20. El 20. El 20. Bien, la pregunta es, de los que están acá, ¿todos tienen pensado rendir? Somos 13.
Sí, Por el por ahora momento sí, profe. Por el momento. Ok, bien. Después siempre sobre la fecha se acostumbran a bajar algunos. Yo la recomendación que les doy es vengan a la mesa. Como ustedes ven, o sea, el material que nosotros damos, si bien no es muy extenso, yo les voy a dejar un trabajo solamente de organismo de control que hice para el posgrado, para que ustedes lo lean, más que nada para complementar un poco con lo que venimos dando acá. Pero entre lo que damos en las clases, lo que son los PowerPoint y algunos artículos puntuales de la Constitución Nacional o de la Ley de Administración Financiera, ya está. A ver, creo que siempre hemos sido claros en eso, con que la idea nuestra de la materia es que ustedes tengan una apreciación más pragmática, más práctica de lo que es la realidad económica desde el punto de vista jurídico. Tocar algunas cuestiones que hacen el aspecto económico, pero centrarnos básicamente en toda la cuestión impositiva y tributaria. Así que bueno, entonces seríamos más o menos 13. Perfecto. Vamos con el Power y arrancamos. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿A qué hora sería el parcial? Por eso les había preguntado cuántos eran para más o menos tener una idea de qué hora arrancábamos, porque la idea nuestra, como es tomar oral, si eran promedio de 10, 12, podíamos arrancar tipo 4, 5. Así que seguramente sea aproximadamente esa hora, para que no se vuelva muy tarde después. Ah, bueno, genial, gracias. No hay que.
Listo, ahí estamos. Bien. Qué casualidad, no estoy habilitado para compartir pantalla. ¿Quién es el host? A ver si ahí lo tiene para pasármelo. No, no puedo compartir. ¿No tienen forma de saber ustedes quién está como host para poder compartir? No, pero si no, se le puede escribir a alguien, a Jessica o a alguien. A ver, les voy a mandar un mensaje. Si ustedes tienen para escribir, ahora si Yo me lo le pueden facilitar. Dale, Yo le escribo, a ver. dale. Bueno, mientras que nos respondan, se los empiezo a explicar y cuando puedo les adjunto el PowerPoint. Bueno, llegamos a ver los principios del presupuesto, ¿no? Igualdad, proporcionalidad, ¿eso lo vimos? Sí. Sí. No afectación de recursos, perfecto. Lo que vamos a ver ahora es la preparación del presupuesto. Entonces, como ustedes saben, habíamos dicho que el presupuesto, básicamente, ¿en qué constaba? ¿De qué se trataba? Bueno, era un documento donde se iba a establecer todo lo que ingresa y todo lo que egresa, o sea, todos los gastos que se van haciendo y todos los recursos. Quedan sentados en este documento que va a establecer de qué forma se va a organizar y administrar nuestro país. Es para que ustedes lo vean reflejado de una manera más simple, como si ustedes tuvieran un negocio y lo que es el arqueo de caja, lo que van controlando de lo que compra, lo que se vende, pago de empleados, bueno, imagínense la cuestión macro, o sea, todo lo que se va a distribuir en los distintos ministerios, cuánto se va a pagar a los sueldos de los empleados del Poder Judicial, todo sale del presupuesto. En materia de seguridad, no solamente en materia de justicia, también en materia de salud, todo va a salir del presupuesto. Entonces, por eso es que se tiene que hacer un control muy detallado para que de esa forma se pueda tener justamente, y después con la participación de los organismos de control que vamos a ver, tratar de que esto sea lo más esclarecedor y transparente posible, porque básicamente acá lo que se está haciendo es afectar en parte el dinero de los contribuyentes, nuestro dinero. Entonces es lógico y razonable que tengamos posibilidad de ver cuál es el destino que se le da a ese dinero. ¿Cómo arranca esto? Bueno, nuestra Constitución, en el artículo 99, que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, nos dice en el inciso 10, ya vayan anotando, nos dice que el presidente, en este caso puntual, cuando hablamos en materia de presupuesto, es el encargado de supervisar el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. Entonces, en este caso, el presidente viene a supervisar al jefe de gabinetes. Ahora, ¿supervisar en qué? Bien, ahora lo vamos a ver. Ahí ya me dieron el host, gracias por avisar. Y vamos a proceder a compartir. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe, ahí se ve. Bien, perfecto. Ahí estamos. Entonces, acá yo traté de hacérselo lo más esquematizado posible para que se pueda entender. ¿Cómo es que se viene dando? Bueno, primero agarra nuestro presidente, el señor Alberto Fernández, y dice, bueno, vamos a empezar a redactar el presupuesto. ¿Por qué lo redacte el presidente? Porque básicamente ahí va a estar detallado cuál va a ser el plan o el programa que se va a estipular para buscar inversiones, cómo se van a hacer alianzas con otros países o ciertos tratados de libre comercio, y acá se ve reflejado cuál es el modelo económico que se quiere seguir. Si se pretende aumentar el gasto público y seguir un modelo más keynesiano, si se pretende buscar una distribución equitativa del ingreso por parte de
qué sé yo, el aumento de impuestos hacia aquellos o sectores privados que ganan más dinero, o si se busca por otro lado fomentar la cuestión más de la inversión privada, sacándole el pie del acelerador para que justamente puedan generar más puestos de trabajo. Acá se ve reflejado cuál es el modelo que se va a llevar. Si un modelo, como digo, más de índole liberal, un modelo más de izquierda, un modelo más de centro, un modelo más keynesiano, un modelo más estructuralista, más desarrollista, acá se ve plasmado, por eso es importante que se sepa cuál es el enfoque que va a tener y de qué manera se pretende llevar a cabo los objetivos para no solamente llevar a cabo esos gastos, sino adquirir u obtener esos recursos. Entonces, el que lo empieza a esbozar y trazar es el presidente. ¿Qué pasa? Una vez que ya más o menos lo tiene armado, se lo manda a la ONP, que es la Oficina Nacional de Presupuesto. Como dice el artículo 16 de la 24.156, el rol que cumple en este caso la Oficina Nacional de Presupuesto es importantísimo. ¿Por qué? Porque van a ver que dice, es el órgano rector del sistema presupuestario del sector público nacional. Y el artículo 17 dice cuáles las competencias que va a tener. Acá dentro de todas las que dice, que solamente preguntemos, pero a ver, tampoco las tienen que saber todas de memoria, aunque nos digan algunas de las funciones para ver si entienden cuál es la finalidad que tiene en este caso la Oficina Nacional de Presupuesto, ya nos alcanza, no les vamos a pedir que las sepan todas de memoria. Pero, por ejemplo, participa en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera, formula y propone el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera cuáles son los lineamientos para que se pueda llegar a realizar, dicta las normas técnicas para formular el programa de ejecución, dicta las normas técnicas también para la evaluación de los presupuestos de las empresas y sociedades, analiza los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la Administración Nacional. ¿Por qué? Porque se pueden ir trazando varios proyectos de presupuesto. Y acá lo importante es el inciso H que dice, aprobar juntamente con la Tesorería General la programación de la ejecución del presupuesto de Administración Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Porque el presidente puede decir, tengo una idea, vamos a hacer una cosa, vamos a darle 300 millones para salud, 400 millones para educación y tantos otros millones para transporte. Bueno, para. Hay que ver si contamos con la disponibilidad de esos fondos. Está todo muy lindo, repartirla acá, para allá. Por eso es que la Oficina Nacional de Presupuesto tiene que estar charlando con la tesorería, che, ¿tenemos los fondos? A ver, para que lo chequeo. Y la verdad que estamos complicados. Bueno, vamos a ver, vamos a volver a reformularlo. Mire, señor presidente, no podemos gastar tanto en esto y en esto. Así que vamos a armarlo de vuelta. Se va entre la elaboración, que la hace el presidente, y la redacción, que es de la Oficina Nacional de Presupuesto, se va trazando cómo van a ser los límites y qué forma se le va a dar al presupuesto. A todo esto, ¿cuál es la función que viene a cumplir el jefe de gabinete? Bueno, una vez que Alberto Fernández ya tiene redactado, o más o menos se lo tiene esbozado, y la Oficina Nacional de Presupuesto lo redacta, lo llama Santiago Cafiero y le dice, venite, Olivos, tenemos que charlar, ya tenemos acá el proyecto de presupuesto, así que ahora vos juntate con los distintos ministerios y empezá a negociar. ¿Qué es lo que dice el artículo 100? Que habla de las atribuciones que tiene el jefe de gabinete, incisos 6 y 7. Son los dos artículos puntuales que hablan de la importancia del jefe de gabinete en el presupuesto, y creo es, a mi entender, una de las funciones más importantes que tiene, porque ustedes no se olviden que la figura del jefe de gabinete se incorpora en la reforma del 94. Lo que se buscó justamente que venga a ser como una extensión del presidente como su mano derecha para que le dé la libertad o lo ayude en ciertas cuestiones. Puntualmente en este caso, el jefe de gabinete de ministros tiene que reunirse con todos los distintos ministerios a ver cómo se negocia el aspecto presupuestario. Por eso creo yo que es una de las funciones más importantes que tiene dentro de lo que es la incorporación de esta figura como está dentro de la Constitución Nacional. Nos dice el inciso 6. Envía al Congreso los proyectos de ley de Ministerio y de Presupuesto Nacional previo tratamiento en acuerdo de gabinetes y aprobación del Poder Ejecutivo. Previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Y el inciso 7 dice, hace recaudar las rentas de la nación y ejecuta la ley de presupuesto nacional. Entonces, acá la cuestión funciona de la siguiente manera. Agarra ahí, va Santiago Cafiero con el presupuesto y dice, bueno muchachos, y lo tiene a Trota y la tiene a Bisotti, y dice, bueno muchachos, esta es la plata que hay. Y no, la verdad que no nos cierra. Y empieza a ver cómo puede ir negociando, y la tiene sentada Frederick, y la tiene, entonces busca de qué manera, con seguridad, con salud, con educación,
cómo se puede ir y cuánto le va a dar a cada uno. Entonces recuerden que el año pasado había, en una de las conferencias que había hecho el ex ministro de Salud que tuvimos, Ginés González García, dijo, y la verdad que el presupuesto fue bastante generoso con nosotros. Y tiene sentido, estamos hablando de una pandemia, que había que darle prioridad a la salud, entonces se supone que los mayores recursos deberían ir enfocados a la cuestión sanitaria, para la compra de insumos, para la compra de medicamentos, para ampliar el cupo de camas, etc. Entonces, en ese caso se había dado más prioridad y preponderancia a lo que era el enfoque dentro del Ministerio de Salud de lo que puede ser, por ejemplo, en educación, que estaba todo medio en stand-by. Entonces, acá les estoy explicando el procedimiento, no quiero entrar en detalles si estuvo bien, si estuvo mal, les quiero más o menos contar cómo funciona el marco del análisis, de la discusión que se da dentro de la formulación y preparación del presupuesto. Entonces, se negocia y dice, bueno muchachos, no, la verdad que esto no les puedo dar, tengo esto, se busca llegar a un acuerdo, y cuando se busca llegar a un acuerdo dice, bueno, listo, cerramos acá, perfecto, se le vuelve a mandar el presupuesto al presidente para que diga, bueno, listo, ya acordamos, ya están de acuerdo los distintos ministerios, ya sabemos cuánto le vamos a bajar a cada uno, y saben con qué plata disponen, y ya nos dijeron para qué la necesitan, porque también tiene que dejar sentado el para qué. Ahora pasamos a la siguiente etapa. Acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? La presentación formal, que es antes del 15 de septiembre. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que tiene Alberto Fernández para ponerse a labrar de qué manera va a encarar el presupuesto? A partir del 1 de enero hasta el 15 de septiembre. ¿Por qué el 1 de enero? Porque el 31 de diciembre ya tiene que estar el presupuesto listo. Ya tiene que estar cocinado, ya tiene que estar tratado en el Congreso, ya tiene que estar listo para salir. Entonces se entiende que se tiene todo el inicio del año siguiente, porque el presupuesto que estamos debatiendo ahora va a ser para el próximo año. Es más, hoy estamos aquí a 13, sí, 13 de septiembre, bueno, supuestamente en 2 días debería estar saliendo el presupuesto. Entonces, siempre se atrasa un poco más. Incluso el año pasado, todos se acuerdan cuando estaba sentado Guzmán con Sergio Massa y como justo se prendió el micrófono y dijo, yo igual ahora digo un poco de zaraza. La gente se queda con ese recuerdo, pero lo que se estaba hablando ese día era la presentación formal del presupuesto, que había sido fines de septiembre, o sea, no fue el 15, pero bueno, en este país nunca se respeta la fecha, se corrió un poquito más, no importa. Pero lo que la mayoría se quedaron con esa frase, lo importante era quedarse con todo lo posterior, no con solamente lo que habían dicho ahí, sino cómo fue el análisis del presupuesto. Y lo que había dicho Guzmán en esa presentación, que en realidad no la debería haber hecho Guzmán, la debería haber hecho el presidente, era como les decía, la presentación que en ese sentido viene a dejar sentado cuáles van a ser las bases. Y eso lo tiene el artículo 26. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 26? Dice, el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior, para el que regirá. Entonces, lo que estoy diciendo es, se presenta el 15 de septiembre, se va a tratar durante todo el año antes del 31 de diciembre y ese empieza a correr para el próximo año. Y así sucesivamente. El próximo año empieza a correr el presupuesto y ya se empieza a tratar el presupuesto que va a regir para el otro año. ¿Qué fue lo que pasó en 2019? Alberto Fernández claramente no quiso aprobar el presupuesto de Mauricio. Entonces, ¿qué pasa? En diciembre dijo, yo no voy a aprobar esto, porque no concuerdo, no comparto en absoluto cómo están encarando las políticas en materia económica. Entonces voy a esperar a que se calme todo un poco. Enero, febrero, marzo, pandemia, y listo. Tuvimos casi todo el año gobernados sin presupuesto. Imagínense lo terrible que es para un país como Argentina, con los niveles de corrupción que tenemos, que encima no tengamos un registro de todo lo que se gasta, de los recursos que ingresan, de los gastos que se van al hogar. Es gravísimo. Y yo creo que todavía no estamos viendo las consecuencias, por ejemplo, de todo lo que se ha emitido, que eso también tiene que quedar registro y sentado en algún lugar. Che, pero ¿tenemos los fondos para hacer, o podemos sacar los fondos de otro lugar, o sí hay que recurrir a una emisión? Porque esto ya lo hemos hablado, si fuera tan fácil, se pagaría toda la deuda con emisión monetaria y listo, se lo harían todos los países. Algo malo tiene que tener el emitir de manera desconmensurada e irrisoria. Entonces, se supone que si hay algún, que ya lo vamos a estudiar,
hay algún imprevisto luego de que se aprobó el presupuesto y se negoció con los distintos ministerios, en que te digan, che, mirá, cayó una pandemia, la verdad tenemos que modificar todo, bueno, pero pará, tenemos la disponibilidad de los fondos del Tesoro para poder meterle más plata, hacer una inyección a salud, y la verdad que no. Tratamos de equiparar todo justamente para apuntar al principio de equidad y de igualdad, para que quede nivelado el presupuesto, tanto los gastos como los recursos. Entonces no podemos meterle más salud porque no tenemos más. Hasta que empecemos a recaudar no tenemos más. Bueno, Cafiero, vení, juntate con ellos, juntate con educación, o juntate con cultura, juntate con transporte, juntate con, no sé, diversidad de género, y fíjate cómo podés sacarle un poquito de fondo, porque tenemos que meterle toda salud. Eso sería una alternativa. Redistribuir los ingresos de otros ministerios asignados cuando tenés una emergencia que se te apareció y vos tenés que modificar, redistribuir el esquema que está organizado, no incurrir en una emisión monetaria, que eso después termina teniendo como consecuencia claramente un aumento en la cantidad de la base monetaria, porque al haber más dinero circulando claramente hace que nuestra moneda valga menos, lo que conlleva en una devaluación, lo que lleva posteriormente a un proceso inflacionario. Entonces va todo de la mano. Sigamos entonces. Bueno, verán que yo puse el artículo 52 de la Constitución Nacional. ¿Por qué el 52? Bueno, justamente porque, como ustedes saben, cada vez que se trata de una ley tenemos dos cámaras. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Una suele ser la Cámara de Origen y la otra es la Cámara Revisora. En algunos casos es indiferente cuál es cuál, porque a veces el proyecto puede venir de una o a veces puede venir de otra. En este caso es excluyente, no es indiferente. ¿Por qué? Porque el artículo 52 de la Constitución Nacional nos dice que todas las leyes que sean, por ejemplo, del reclutamiento de tropas o las iniciativas sobre leyes sobre contribuciones, corresponde a la Cámara de Diputados. Entonces, en este caso es una facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, como ya hemos dicho, si lo que estamos hablando es el dinero de los contribuyentes, se entiende que lo lógico y lo razonable es que entre por diputados. Por eso ustedes recordarán que había algunos diputados, como Mario Negri, cuando salió de la conferencia, dijo, y la verdad que el presupuesto este que se presentó para mí peca de optimista, por no querer decir va a ser imposible cumplirlo. Porque, ¿qué decía? Íbamos a tener una inflación de un 20%, ya llevamos casi 50, rozando el 60. El dólar no va a subir a los 120, ya estamos en 180. O sea, se repartía dinero a todos los ministerios y encima de todo se pretendía tener un superávit, un crecimiento en el PBI. Entonces, a ver, no hace falta ser economista para saber que si vos gastás más de lo que te ingresa, es imposible que a fin de mes abras la billetera y te quede plata. Esto es básicamente lo mismo. Entonces se gastaba, se repartía, y encima de todo vamos a tener, me encantaría creer que ese presupuesto era posible, pero la verdad es que no, que carecía completamente de sentido. Después yo les voy a mandar el proyecto de presupuesto, y aprovechando que están en esta cursada, vamos a analizar el presupuesto que saquen este año, y vamos a ver, y con el conocimiento que ya ustedes vienen teniendo y que van a tener, me van a decir si es viable que se pueda aprobar o que se pueda llegar a aplicar el presupuesto que van a estar próximos a sacar en estos días, que no sé cuál es el enfoque que se le van a dar, pero yo creo que se han hecho muchos gastos innecesarios. A ver, no quiero que se entienda como una cuestión partidaria lo que voy a decir, pero creo que si uno tiene justamente una pandemia en el medio, poner tanta plata en el Ministerio de Diversidad de Género creo que no es la opción más correcta. Creo que habría que ir modificando en algunos lugares, porque justamente lo que hay que hacer es enfocar todos nuestros recursos como un país en vías de desarrollo que somos, porque no nos podemos comparar con Suecia, ni nos podemos comparar con Irlanda, ni nos podemos comparar con Alemania, sabiendo cuáles son las limitaciones que tenemos, saber cómo podemos hacer para anticipar lo que está pasando primero en Europa, con este caso concreto, y decir, metamos todo acá, apuntemos a los testeos, apuntemos a mejorar el sistema de salud, busquemos la forma, pero yo creo que se ha querido encarar mal la situación, se ha encarado mal. Y creo que no somos ajenos a la realidad para saber cuáles son los números que manejaba Argentina y que manejó en base a lo que estaba pasando. Entonces, la forma de cómo se debería haber manejado era esa, hacer otra modificación, decir, bueno, el presupuesto hoy en día cambió, las reglas cambiaron, es otro problema que tenemos. Algo atípico, está todo bien, vamos a ver cómo lo solucionamos.
Porque el problema de gastar a cuenta es que justamente eso tiene que quedar sentado en algún lugar, y los organismos de control no pueden cumplir con la labor correspondiente. Por ejemplo, quien cumple el rol del presidente de la Auditoría General de la Nación, que hoy en día, si no me equivoco, sigue siendo Jesús Rodríguez, que es el único verdadero organismo de control porque es del partido opositor que lo ejerce. ¿Pero qué pasa? De la sindicatura lo nombra presidente. De la contaduría, lo nombra presidente. De la Oficina Nacional de Presupuestos, lo nombra presidente. Entonces no terminan siendo verdaderos organismos de control, porque convengamos que lo está poniendo ahí no le van a decir si hay algún problema en los números, pero sí la auditoría, porque la auditoría al ejercer un verdadero control por ser el presidente del partido opositor, va a estar con el ojo afilado. Es más, yo tengo un libro muy interesante allá, que lo escribió Leandro Despuy, que fue presidente de la Auditoría General de la Nación durante 10 años hasta el 2012, y él, por ejemplo, una de las cosas que anticipó fue la tragedia de Once, porque él dijo, los trenes no están en el funcionamiento que deberían tener y no se le está bajando la plata correspondiente, hay que meterle más al transporte, porque estos no están funcionando de una manera correcta, no le están dando los repuestos que les tienen que dar. Hay errores muy grandes dentro de lo que es en materia de ferrocarril, y dicho y hecho, pasó la tragedia de Once. Entonces, lo importante de las auditorías es que se van haciendo seguimiento de varias cosas. Él, por ejemplo, se cansó de denunciar aeropuertos que figuraban operativos y que los agarraban, por ejemplo, en España o en Italia, con mucha carga de narcotráfico que habían salido de Argentina. Y cuando los iban a ver, que parecía que estaban funcionando, hacía meses no salía un avión comercial, salían aviones privados. Entonces, imagínense que hay muchas cosas de las cuales eso ha quedado todo sentado. El problema es que si tampoco uno tiene una justicia que pueda llegar a colaborar con las auditorías que viene a hacer el auditor o el equipo que tienen también, básicamente quedaría solamente en meras denuncias. Pero esto ha quedado sentado y es un libro muy interesante que si quieren después se los puedo recomendar para que lo lean, porque es tener otra mirada de lo que ha pasado. Y el enfoque que hace Despuy es muy interesante porque tiene presentados cientos de informes de cuestiones que han pasado, que después obviamente muchas se han visto reflejadas en accidentes, en desastres, y bueno, muchas veces en causas que posteriormente han ido saliendo. Para no desviarnos entonces, entra por diputados. Acá sí sigue los tratamientos de cualquier promulgación de una ley que va del artículo 77 al 84 de la Constitución Nacional. Es decir, tiene que ser aprobado por una mayoría. Una vez que se consigue esa mayoría, 2/3, que suele ser más de la mitad, pasa a la otra Cámara lo aprueba. Si hay algún motivo que se tiene que tratar, vuelve para que la Cámara de Origen lo revise. Una vez que se ponen los dos de acuerdo, artículo 80, es decir, los 10 días que tiene el presidente para ejercer el derecho a veto. Supongamos que está todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Pasa por diputados, la prueba pasa por senadores a prueba, artículo 80 pasa por el presidente y después vuelve justamente por el artículo 80 y todo en todo este proceso se tiene que hacer antes del 31 de diciembre. Justamente porque es el tiempo que nos permite a nosotros, a partir de que comience el año siguiente, empezar a regir el presupuesto que se está tratando en este momento. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, ahí estaban poniendo en el chat, ese es el Power que está también en el campus, perfecto. Bueno, ahora vamos a la pregunta, ¿se puede modificar? ¿En qué sentido? En que una vez que se está tratando el presupuesto, si hay posibilidad de cambiarlo. Hay dos sistemas, el sistema inglés que se acepta o se rechaza en bloque, algo parecido a lo que es el núcleo de coincidencias básicas cuando se aprobó la reforma del 94, que era o se aprobaba o se rechazaba en bloque, no se podía discutir nada. Así como yo les contaba en la primera clase, metieron cosas muy interesantes como el artículo 42, el artículo 43, también nos metieron los DNU por atrás, ¿no? Y el otro sistema es el de Estados Unidos, el de Brasil, el que tenemos nosotros, Argentina y Francia, que se puede modificar, pero con los límites que fija la ley. Artículos 28 y 38, estos son muy importantes de la 24 a 156. Eso es lo que yo les decía, nos pasa que nos agarra en el medio una pandemia, entonces tenemos que modificar lo que estuvimos hablando. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero hay que ajustarse a lo que dice la ley. O como usted decir a mí, cualquier respuesta vinculada con esta carrera pueden decir, depende. Después lo tienen que justificar, pero el depende los puede salvar de la primera pregunta. Entonces, ¿se puede modificar? Depende. Depende de qué, bueno, vamos a verlo. El artículo 28 nos dice, todo incremento total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional
debe contar con el financiamiento respectivo. Entonces, y la verdad que vino la variante Delta. Entonces ya no nos alcanza con lo que pedimos para salud. Necesitamos más. ¿Se puede? Y depende. Vamos a ver si contamos con el financiamiento respectivo. Si contamos con el financiamiento respectivo y está la plata en tesorería para poder afrontar ese gasto, perfecto. Si no, habrá que sacar de algún otro lado. Habrá que juntarse a negociar con algún otro ministerio, buscar modificar lo que ya se ha establecido de antemano en esta primera etapa, donde se junta el jefe de gabinete con los distintos ministerios, y si se llega a ver alguna modificación, se puede llegar a cambiar, perfecto, lo encaramos. Y la otra opción es la 38, del artículo 38. ¿Qué es lo que nos dice? Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. Entonces, perfecto. Supongamos que contamos con los fondos. Tiene que salir una ley que establezca que se va a hacer esta modificación, este incremento, y obviamente especificar cuál es el destino que se le va a dar. Como si fueran los principios, ¿se acuerdan? Tiene que establecer dónde van a salir los recursos, cuál es el destino que se le va a dar, y tiene que ser aprobado por ley. Tendrá que salir una ley especial que se trate ratificando esta decisión de incrementar en cierto presupuesto el aumento que se le va a hacer por la causa que fuere. Entonces, 28 y 38 son los dos artículos que establecen la posibilidad de modificar un presupuesto una vez que se trató y que ya fue debatido y discutido por ambas cámaras. Sigamos. Bien. Aprobación de presupuesto. Si se aprueba, ya pasamos a la etapa de la ejecución, que eso lo vamos a hablar después. No se aprueba. Bien. Supongamos que llegamos al 31 de diciembre y no nos pusimos de acuerdo. La verdad que hay leyes que sacamos muy rápido, pero esta no nos pusimos de acuerdo. ¿Qué fachemos? Bueno, hay dos cuestiones. Un sistema que es el 12º provisionales, que es el que nunca se utilizó hasta el año pasado. O mejor dicho, hasta el año pasado, porque este año arrancamos con presupuesto. ¿Por qué nunca se utilizó el año pasado? Porque este dice: autoriza al Poder Ejecutivo a realizar gastos o recaudar mensualmente a cuenta del presupuesto pendiente de aprobación, como tienen en Francia. Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo? No pasa nada, muchachos. Empiecen a ejecutarlo, vayan haciendo los gastos, vayan repartiendo plata o tal. Yo sé que ustedes son recontra transparentes, hay mucha claridad en las instituciones. Sabemos que no se van a quedar con ni un solo peso de los contribuyentes, así que denle para adelante. Claramente que es inviable. Entonces lo que tenemos es el otro, que es la reconducción del presupuesto. Si al inicio del ejercicio financiero no ha sido aprobado el presupuesto, o sea, el inicio, recuerden, arranca 1 de enero. No fue aprobado, rige el que se encontraba en vigencia el año anterior, con ajustes. Esto es generalmente lo que se acostumbra a hacer con los gobiernos que ya vienen teniendo una seguidilla. Entonces, supongamos que si todo venía en condiciones, asumía Alberto en 2019 y en 2020 seguramente hubiera hecho lo mismo que hizo Macri, lo mismo que hizo Cristina, que es reconducción del presupuesto. A ver, mantengo más o menos el esquema básico de lo que quiero, modifico algunos artículos porque obviamente van a haber objetivos que ya se cumplieron, van a haber ciertas deudas que ya se asumieron o recursos que ya se obtuvieron, entonces queremos encargar por otro lado, pero el esquema más o menos es el mismo. O sea, utilizamos el modelo, el esqueleto, y cambiamos algunas cosas puntuales en los objetivos que pretendemos obtener. Y eso lo tenemos en el artículo 27 de la 24.156. ¿Y qué es lo que nos dice? Si el inicio del ejercicio financiero no se encontrara aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la Administración Central. Dice, en lo que tiene que ver con recursos, ustedes recuerden que tenemos recursos y gastos. Lo que tiene que ver con recursos, ¿qué es lo que se va a obtener a modo de inversión? Se tienen que, obviamente, eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente. Y sí, si se supone que ya lo recaudaron, los van a volver a recaudar, obviamente, porque se van a buscar nuevos recursos, nuevos rubros para recaudar. Suprimir los ingresos que provengan de operaciones de crédito público autorizadas en la cuantía en que fueron utilizadas. Y si tenemos ingresos que se han usado, por ejemplo, de haber pedido un crédito público, no los vamos a poder volver a usar.
Entonces usamos parte de la plata que nos dio el FMI, y ya está, ya la usamos. Habrá que pedir otro nuevo desembolso para poder hacer uso de eso. Entonces, esto tampoco lo podríamos, habrá que modificarlo o actualizarlo. Excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso de que el presupuesto que se esté ejecutando hubiera previsto su utilización. En el tema de lo que hace a los excedentes, puede ser que no hayamos logrado recaudar todo para este año, y haya quedado alguna cuestión que nos implique ir al año posterior. Porque obviamente hay obligaciones que son duraderas, no es que en un año se termina todo. Todo lo que se hace, todo lo que se recauda, hay negocios que son a largo plazo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la inversión en vaca muerta, hay cosas que llevan su tiempo, que le implica que el Estado haga un desembolso y diga, bueno, esto recién dentro de varios años vamos a poder lograr obtener recursos al respecto. Entonces lo que te dice este inciso es, va a excluir los excedentes de ejercicios anteriores que correspondan al ejercicio financiero anterior, en el caso de que el presupuesto que se esté ejecutando hubiera previsto su utilización. Si se pretende utilizar en el presupuesto anterior, esos excedentes se van a sacar, porque se supone que ya se usaron, se empezarán a usar los posteriores, que tengan que ver con algún tipo de inversión en materia de recursos de un proyecto a largo plazo. ¿Se entiende esto más o menos? No lo quiero complicar mucho, pero es como para decir, bueno, a ver, estamos bajando la plata para acá. Entonces, esto no lo podemos cerrar en un año porque es un proyecto de largo plazo. Y lo vamos a utilizar los fondos que ya se usaron. O sea, es un poco obvio. Lo hice medio enroscado y rebuscado, pero básicamente es, tenemos que utilizar recursos nuevos aprobados por otro presupuesto para poder seguir desembolsando la plata para la inversión de este proyecto que estamos encarando. Y en materia de gasto dice algo más o menos parecido. Por ejemplo, eliminar los créditos del presupuesto que no se deban repetir por haberse cumplido. O sea, ya se cumplieron, no se van a volver a erogar esos gastos. Incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios. Todo lo que hagan los servicios públicos y que requiera tener que embolsar esos gastos, y esos créditos se van a estar incluidos. Hay gastos que el Estado ya sabe, por ejemplo, cuánto se va a pagar para educación, o cuánto para empleados del Poder Judicial. O sea, ya se sabe, los sumos tendrán que actualizar con ciertas tasas, pero ya manejan esos números, no es que sacan todo de cero. Entonces, por eso dice, incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios públicos. Se van a actualizar los rubros de cuánto es lo que se tiene que pagar para los docentes, para los empleados del Poder Judicial, como decía, para la policía, para los médicos, todo lo que confluye el aparato estatal y los que son servidores públicos, actualizar esos montos para llevar a cabo esos gastos. Esto es lo que dice el artículo 27 cuando habla de la reconducción de presupuesto, que es lo que generalmente utilizamos nosotros cuando ya venimos de alguna gestión, para no arrancarla de cero, es acatarnos estas normas que venimos llevando a cabo, que trazamos y esbozamos en el primer presupuesto, y modificar algunas cuestiones o lineamientos básicos. Tampoco vamos a andar cambiando de ministro de Economía cada 2 por 3, como el expresidente que tuvimos, ¿no? Caputo, Duhovne, Prat Gay. También eso hace un poco a la inestabilidad en el modelo que vos estás llevando. La CUNSA, estás cambiando todo el tiempo de ministro de Economía, y entonces no llegás a trazar un modelo único, porque aparte eran todas de escuelas distintas. Entonces eso hace que también la forma en que vos querés encarar un proyecto y un modelo en materia económica tenga sus vaivenes, cuando lo que tenés que tratar es buscar una estabilidad y una continuidad. Pero en 4 años cambió 4 veces de ministro de Economía. Sigamos. Bien, supongamos que se aprueba, está todo bien, todo ideal, óptimo, entonces empieza, se ejecuta el presupuesto. Y acá tenemos 4 pasos. El primero es la distribución administrativa del presupuesto de gastos. Entonces acá el presidente decreta la distribución. Y acá viene a jugar la figura del jefe de gabinete, como yo les decía, que en el inciso 7 dice, hace ejecutar el presupuesto. Vamos a leerlo nuevamente para que les quede acá. Hace recaudar las rentas de la nación y ejecuta la ley de presupuesto nacional. Aquí es donde se ejecuta el presupuesto. El primer paso es la distribución administrativa del presupuesto de gastos. Todavía no les dije la segunda. Entonces, el jefe de gabinete, ¿qué hace? Con esta distribución administrativa, dice, bueno, listo, ahora vamos a empezar a ejecutar el presupuesto. Entonces, se va juntando con los distintos ministerios y se encarga de ir a tesorería y le dice, tesorería, tenemos, ¿no?, los fondos disponibles que previamente charlamos,
con la Oficina Nacional de Presupuesto a ver si podíamos aprobar este presupuesto con estos gastos? Sí, sí, los tenemos, está todo separado, ya todo prolijito, listo, perfecto. Bueno, necesito que me des primero lo de salud, listo, acá está lo de salud, perfecto. Entonces, ahora se junta con Bisotti y dice, bueno, Carla, acá ya tenemos lo que habíamos acordado. Perfecto, y viene el segundo paso, que es el compromiso. Entonces, ¿qué es el compromiso? El compromiso es un acto administrativo interno por el cual se afecta el gasto al crédito pertinente autorizado por el presupuesto a fin de que no pueda utilizarse para distintos objetivos. Entonces, básicamente lo que apunta con el compromiso es lo que nosotros negociamos en un primer momento y el motivo por el cual yo te estoy dando a vos este crédito es para que vos hagas frente a esos objetivos que pretendías buscar o aquellas necesidades que hacen a la mejora de tu ministerio como tal. Entonces, yo te doy esto, pero vos después me vas a tener que rendir cuentas de qué es lo que gastaste y acompañarme todas las facturas y todo lo que sea necesario para que yo después se lo pueda dar al director de la Auditoría General de la Nación, para que después se lo mande a la contaduría, para que después pase por la sindicatura, para que después se haga todo un análisis exhaustivo de ver si efectivamente hubo algún manejo raro, algún pasamanos, algo que no cierra, porque es lo que va a hacer que después se ponga en duda si se aprueba o no la cuenta de inversión. Ustedes recuerdan que el artículo 75 de la Constitución Nacional, el inciso octavo, cuando habla puntualmente del presupuesto, dice el inciso 8, que fija anualmente el Congreso, conforme las pautas que establece el tercer párrafo del inciso segundo artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Entonces, si no se aprueba la cuenta de inversión, estamos en un problema, porque quiere decir que hubo algo que no acuerda. Y si algo que no acuerda es lo que tiene que el auditor, en su función de tal, encargarse de ver cuál es el problema, empezar a rastrear qué es lo que pasó, porque no me está dando los numeritos, y no voy a aprobar la cuenta de inversión si no me da los numeritos. Entonces, el compromiso tiene que ir con esto, con que aquellos créditos que fueron entregados sean destinados para el funcionamiento que fue acordado previamente. Ahí puse los artículos 31, 32, 33 y la 24 de 156, que son los que hablan puntualmente de este tema en concreto. Esperen que voy a checar un poco. No sé en qué horario estamos, ya que no me aparece el reloj. Si alguno tiene hora ahí. 21:20. Perfecto. Sigamos. Bien, devengamiento entonces. Acto por el que se establece con exactitud el importe y la cantidad del gasto por la liquidación y la emisión de la orden de pago. Este lo tenemos muy bien explicado en lo que es el artículo 31, también de la 24 a 156. Y nos dice lo siguiente. Para que sepan, son las etapas de ejecución del presupuesto. Si lo preguntamos, va a ser con ese mismo nombre. Dice el artículo 21, el 31, se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación va a establecer los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema de regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos. Bien, lo importante es la primera parte. ¿Cuándo se considera devengado o gastado un crédito? Cuando está ejecutado el presupuesto y cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. Cuando se lleva a cabo ese gasto, ahí ya se entiende que forma parte de lo que es esta etapa. Una cosa es, yo asumo el compromiso de gastar este crédito para aquello que se ha negociado previamente. El devengamiento es, ya quedó afectado el crédito. Ya se pagó, ya se empezó a realizar la adquisición de ciertos insumos, se empezó a trabajar en tal obra, o sea, ya se realizó. Y por último, una vez que se realizó el trabajo, que se está afectando el trabajo, viene la parte del pago. Bueno, ya se realizó, ya se compraron los insumos, ya se empezó a realizar la obra para la creación de las escuelas, ya se hicieron las excavaciones en Vaca Muerta, lo que fuese, entonces ahora viene la parte del pago, donde Tesorería va a efectivizar el monto con la orden de disposición, ya tiene todos los recibos adjuntados de lo que se ha estado gastando y ahí procede a pagar. Entonces las etapas es, primero tenemos el acta de disposición.
Esto es lo que se va a cobrar. Entonces se da el acta de disposición y dicen los muchachos, bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Perfecto, ya tenemos toda la plata. Entonces empezamos, tratamos trabajadores, empezamos a hacer las exploraciones o las explotaciones de distintos rubros, empezamos con las excavaciones, lo que fuese, a comprar insumos, a levantar hospitales modulares, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos a toda la gente que trabajó, ya compramos todo y ya pasamos a lo que es el detenimiento, viene la parte del pago. Justamente donde se tiene que efectivizar la labor realizada. Como toda liberación de obligación de materia jurídica, el pago es una forma de extinción de las obligaciones. Entonces acá con el pago ya queda completamente comprometido, afectado lo que es el presupuesto para ese rubro en concreto. Entonces, acta de administración a disposición, compromiso, devengamiento y pago. Son las 4 etapas que tiene el presupuesto. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. No, profe. Listo, me encanta que no tengan dudas, así después lo pregunto en el parcial y lo van a saber explicar impecable. Sigamos, duración del presupuesto. Bueno, eso surge del 75 y 16, o sea, empieza diciendo fijar anualmente. Han habido distintos presupuestos, por ejemplo, Perón estableció lo que eran los planes quinquenales. Como seguramente ustedes recuerdan que las presidencias duraban 5 años, no 4, entonces en este caso el presupuesto era de 5 años. Tal vez tiene sentido desde un punto de vista teórico porque te permite proyectar y plasmar a futuro. Ahora, en un país como Argentina, yo creo que deberían ser de 6 meses los presupuestos. Porque básicamente con la cantidad de variaciones que hay, es muy difícil poder especular de acá a un año qué es lo que va a pasar. Es más, justamente siempre se empieza aprobando el presupuesto con déficit, porque ya saben que no les van a dar los números. Uno de los pocos gobiernos que cumplía rajatabla los plazos en materia presupuestaria fue la década del 90. La década del 90, una de las pocas cosas que puedo decir que me gustaba de la década del 90, de la gestión de Carlos Menem, era la participación que había tenido Cavallo, de que esto lo respetaba bien, lo cumplía. Con el tema de la ley de convertibilidad, él decía, solamente se va a tocar la disponibilidad de aquellos fondos que tengan un respaldo, no se va a poder emitir de forma desconmensurada. Después, si quieren, podemos hablar un poco de esa cuestión en concreto, lo vamos a hablar. Lo podemos llegar a meter en la parte de inflación, porque yo les contaba que la crisis del 2001 no había sido una crisis inflacionaria, sino cambiaria. El dólar seguía estando 1 a 1. Recién se empezó a ir con la especificación de Duhalde. Ahí empezó a aumentar un poco el dólar, pero hasta el 2001 seguíamos con el 1 a 1. Entonces, el modelo fracasó por otras variantes, todo lo que tiene que ver con la deuda pública que se había acrecentado mucho. Una gran deuda pública, que fue lo que hizo que justamente en la década del 90 pasemos de la hiperinflación de Alfonsín, que era de un 3000%, más del 3000%, a los 2 años posteriores tener una inflación casi de 0. Entonces, una recuperación tan rápida justamente tiene consecuencias a largo plazo, y es un poco lo que pasó. ¿Dónde nos hemos quedado? Acá, bien. Entonces, el presupuesto, no sé cómo de presupuesto pasamos a Perón y después nos fuimos a Menem, pero bueno. El tema es que hoy en día el presupuesto dura 1 año, generalmente por el artículo 75, inciso 8, y son los principios presupuestarios el principio de anualidad. Y el cierre del presupuesto. ¿Y en qué es lo que pasa acá? Entonces, se dan 2 aspectos. Como ustedes saben, tenemos gastos por un lado y recursos por otro lado. Vamos a empezar con el cierre de caja, que es más simple de entender. Con el tema de los recursos se consideran solo los ingresos y las erogaciones que se realizaron durante el ejercicio presupuestario. Si por algún motivo no se llegó a realizar, cuenta recién para el próximo año y tendrá que tratarse el próximo año. Porque supuestamente se estipula cuál va a ser el tiempo en que se van a llevar a cabo los ingresos y las erogaciones. Se queda estipulado en el presupuesto eso. Entonces, si por algún motivo hay ciertos ingresos que no se pudieron efectuar, no van a ser computados al cierre. Porque acá básicamente esto es como decir, bueno, hago el arqueo de caja. En un local, bueno, a ver cuánto es lo que obtuvimos y empezás. Se vendió esto, se adquirió esto, y se hace todo el detalle. Las cuentas se cierran sin excepción en el término del año financiero, motivo por el cual no puede haber residuo. Lo que no se cobró o pagó, se pasa al ejercicio siguiente. Es por eso que coincide con el año calendario. Entonces acá respeta el año de lo que es el cierre de caja. Como digo, lo que no se llegó a cumplir pasa recién a tratarse para el próximo año financiero. ¿Qué pasa con los gastos? Bueno, con los gastos se computan los ingresos y gastos que se originaron en el periodo presupuestario
acá fíjense que yo remarqué lo importante. Con prescindencia al momento en que se hacen efectivos. ¿Cuál es la diferencia? Que este sistema, las cuentas no cierran al finalizarse el año. Deben quedar pendientes hasta que se liquidan las operaciones comprometidas y el residuo se imputa al mismo ejercicio en lugar de pasar al siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Para que quede claro, cuando hablamos en materia de gastos, pueden quedar residuos. Esos residuos no es que se tratan para el próximo ejercicio, sino que se tienen que esperar a que se computen. Una vez que se computan y se llegan a cumplir, recién ahí se pueden llegar a tratar nuevos. En el cierre de cajas se cierra el ejercicio financiero y ahí se tiene que volver a tratar. Acá no, el tema de los gastos sigue. Por ejemplo, se dice, bueno, se van a aprobar las ayudas del IFE, el ATP y lo que es pues. Entonces se va a hacer por un tiempo determinado. Hasta que esos gastos se lleven a realizar, no se van a poder tratar otros nuevos. Pero uno puede decir, bueno, se acabó el ejercicio financiero, ya está, y no se paga más. No, ¿cómo no se paga más? Hay que respetar que en materia de gastos pueden quedar residuos, no así en materia de recursos. En materia de recursos se cierra el ejercicio financiero y ya está. Se empieza a discutir para el próximo año. Ya no se puede volver a discutir. ¿Se entendió más o menos cómo funciona para gastos y para recursos? En uno pueden quedar residuos, en otro no pueden quedar residuos. En los recursos no quedan residuos, en los gastos sí. Una vez que en materia de gastos los residuos pasan a computarse, ahí recién pasan a tratarse los nuevos gastos. En materia de recursos no. Se cierra el ejercicio financiero, y una vez que se cierra se tiene que empezar a tratar. Bien, ¿cuál es el cierre para nuestra legislación? Para los recursos, adoptamos lo que es el cierre de caja. Artículo 41 de la 24.156. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Ahí ya lo deja expreso. Después de esa fecha, los recursos que se recauden se van a considerar parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiesen originado, la obligación de pago o liquidación de los mismos. Después del 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierre esa fecha. Y cuando hablamos del presupuesto de gastos, que es el 42, acá los dice, los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelarán durante el ejercicio siguiente con cargo a las disponibilidades en caja de bonos existentes. Vamos a la segunda parte, que es lo que nos interesa. Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio. Entonces, en el caso del artículo 42, habla de los gastos, pero como pueden quedar residuos, se llama de cierre de competencia atemperada. En materia de recursos es cierre de caja y en materia de gastos es cierre de competencia atemperada. ¿Por qué? Porque justamente pueden quedar residuos en lo que hace en materia de gastos. Bien, eso básicamente explicado de forma muy resumida todo lo que hace al trámite presupuestario en sí. Vamos a ver si podemos tocar alguno de los organismos de control, y yo le voy a dejar un trabajo que dice puntualmente, que es el de la auditoría, que es el que más me interesa que vean, porque es el que tiene una función trascendental dentro de lo que son los organismos de control. Así que voy a dejar de compartir pantalla, voy a buscar el otro archivo, se los voy a compartir, así ya empezamos con lo que es los organismos de control.
Ahí estamos. Bueno, organismos de control de presupuesto. Bien, tienen como finalidad técnica la comprobación sistemática de la regularidad de cumplimiento de los actos de gestión y el adecuado manejo de los fondos públicos. Acá básicamente, como dice un poco la palabra, la función que se encargan de cumplir los organismos de control es ver de qué manera todo esto que nosotros hemos visto, todo el presupuesto se pueda llevar a cabo y aquellos que se han comprometido en la obligación de hacer frente al pedido para ciertos gastos o recursos se haya llevado a cabo con esa finalidad determinada. Argentina receptó el control de presupuesto en base al sistema jurídico francés, ya que dicho control lo realiza lo que era la Corte de Cuentas o el Tribunal Independiente del Poder Ejecutivo con funciones jurisdiccionales. En Argentina, a través de un Tribunal de Cuentas que fue suprimido por el Poder Ejecutivo y así lo determina la ley y la Constitución Nacional, dentro de lo que es la 24.156. Antes teníamos un Tribunal de Cuentas. Ahora, con el tema de los organismos de control, ha cambiado esta figura, este instituto de lo que era el Tribunal de Cuentas, básicamente por lo que es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, lo que es la Auditoría General de la Nación. O sea, han aparecido otros órganos que vinieron a complementar un poco más las distintas labores y a dividirse de cómo vienen a jugar los organismos de control. Auditoría General de la Nación es quien ejerce el control externo. Punto número 1. Tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada. Interviene también en el trámite de aprobación o rechazo de la cuenta de inversión de los fondos públicos. O sea, fíjense lo importante que es el rol de la auditoría, que si el tipo dice, no, la verdad es que considero que no está para aprobar esta cuenta de inversión. Entonces hay que ver qué es lo que pasa, porque si no se aprueba, ¿cuál es el motivo por el que no se aprobó? ¿Dónde estuvo la falla o el error? Entonces hay que empezar a hacer un rastreo y ver si efectivamente hubo algún incumplimiento de los deberes de funcionario público o alguna de las causales que pueda hacer mal desempeño de sus funciones, o aquellos supuestos que por el artículo 53 pueden ser considerados como motivo de un posible juicio político para aquellos funcionarios o ministerios que desempeñaron un rol, si se quiere, con dolo en el manejo del presupuesto o en la utilización de los fondos del presupuesto. Atribuciones. Bien. Es materia de competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la Administración Central, organismos descentralizados, empresas y sociedades de Estado, entre otros. Acá dentro de la 24.156 tiene el artículo 118 que establece cuáles son puntualmente las funciones que va a tener. Son bastantes. Yo les recomiendo que después le pidan una leída, no son difíciles de entender. Volvemos a lo mismo, es cuestión de acordarse puntualmente algunas como para saber, para nosotros saber si entendieron cuál es el rol del organismo. Acá, por ejemplo, las que marqué es: fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, realiza auditorías financieras de legalidad de gestión y exámenes especiales, audita por sí o mediante profesionales, porque tiene varios auditores la auditoría, si bien tiene uno que precisamente es el auditor, el presidente tiene varios auditores. Para que se den una idea, duran 8 años en su función y son 6 de dichos auditores generales van a ser asignados por resoluciones de las dos cámaras. 3 a la Cámara de Senadores y 3 a la Cámara de Diputados. En total son 7 miembros los que van a estar, y el presidente. Entonces, dentro de estos auditores que hay, al haber uno que sea presidente de la cabeza, pero son varios los que realizan las auditorías. Por eso es que dicen auditar por sí o mediante profesionales independientes de auditoría a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por organismos internacionales, y examina o emite dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la administración. Es el que se encarga básicamente de decir, che, mira, esto de acá no me cierra, esto de acá tampoco, fíjate de controlar acá, acá me están llegando datos que no coinciden con lo que nosotros, las auditorías que hemos hecho sobre cierto aeropuerto que corresponde en materia de transporte. Entonces se va encargando de hacer un poquito de control. A ver, no dice la palabra, audita. Cumple el rol de auditor. Entonces tiene que estar
en la mayor cantidad de lugares posibles donde vea que hay posibilidad de a un manejo de irregularidad en los fondos públicos para salir a emitir un informe y ese informe justamente hacerlo visible y posteriormente llevarlo a la justicia. Sigamos. Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Bien, este es el órgano parlamentario encargado de revisar la cuenta de inversión y emitir los dictámenes correspondientes. Está conformado por 6 diputados y 6 senadores cuyo mandato duran hasta la próxima renovación. Anualmente la comisión va a elegir un presidente, un vice y un secretario que puedan ser reelectos. Dentro de la Comisión Parlamentaria Mixta se reúnen quiénes son los posibles candidatos, generalmente los bloques de los propios partidos mencionan a quién quiere que sea, entonces una vez que ya están se eligen 6 por diputados y 6 por senadores, y son 2 en total los miembros que conforman la Comisión Parlamentaria Mixta. Dentro de lo que es el presupuesto de los organismos de control, vendría a cumplir el rol como de poder legislativo, por eso te dice que es el órgano parlamentario que revisa la cuenta de inversión. Si se quiere, la auditoría vendría a cumplir más de un rol tipo de juez inquisitivo, el fiscal barra juez, porque es el que se encarga de auditar, fijarse, che, fíjate que esto acá no me cierra, acá tengo algunas dudas, quiero que metamos el ojo ahí, y lo que es la SIGEN o la sindicatura vendría a cumplir un rol más como de poder ejecutivo porque trabaja en connivencia con el presidente, es el que le empieza a dar información de todo lo que está sucediendo dentro de materia de presupuesto, si hay alguna irregularidad, si hay algún problema. Entonces, básicamente entre los organismos de control también vienen a funcionar como si fuera un eslabón en la cadena en la división de poderes que armó Montesquieu. O sea, tienen lo que es la Comisión Parlamentaria Mixta, que justamente viene a ser como un PL, la auditoría que viene a ser como un PJ, y la SIGEN, que es la Sindicatura General, vendría a ser tipo como un PL. Bien, para el desempeño de sus funciones, la Comisión debe, artículo 129 de la 2456, lo que hacen las funciones de la Comisión Parlamentaria Mixta. Y acá, bueno, también marqué algunas. Aprobar conjuntamente con las comisiones de presupuesto y Hacienda de ambas cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la auditoría. Fíjense cómo se controlan todos entre todos, ¿no? Por acá la Comisión Parlamentaria tiene que aprobar cuál va a ser el programa que va a estar llevando a cabo la auditoría para hacer justamente los controles en materia de presupuesto. Entonces, hay una cuestión de que todos se relacionen entre todos. Todos van controlando la actividad del otro para que justamente se establezca esta paridad entre que los órganos vienen a controlarse unos a otros. Analiza el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación, una vez que la auditoría participa conjuntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto, puede participar o no, pero en caso de que participe, la comisión también revisa el proyecto o anteproyecto que presentó y que le corresponde al presidente para que la Oficina Nacional de Presupuesto lo termine redactando. Ellos, si quieren, pueden participar, pueden decir, mira, yo creo que deberías ir por acá, o yo en base a las auditorías, o a los informes que viene dictando la auditoría, puede decir, mira, acá estoy viendo que funcionan mal los trenes. Yo creo que deberías meterle más a lo que es transporte porque puedes tener una tragedia, sino. Entonces, a eso vamos. Esos proyectos que la auditoría le puede correr traslado mientras está tratando y redactando para decirle, acá hicimos un par de informes, estos aeropuertos no están funcionando, o acá tenés un problema muy grande lo que es en materia de salud, hicimos varias auditorías en los hospitales de tal lugar y estamos viendo de que no están funcionando de la manera correcta, entonces esas auditorías vendrían a ser o asimilarse, por ejemplo, como a la labor de un perito que le comenta al juez, mira, fíjate que esto para mí es así, esto de esta manera, entonces, si bien no son vinculantes para la redacción del presupuesto, ayudan o colaboran a que se pueda llegar a destinar más fondos para ese ministerio en particular o para llevar a cabo cierto trabajo. Por eso es que dice, analiza el proyecto de presupuesto anual de la auditoría. La auditoría también puede dictar proyectos en lo que hace al presupuesto. Y la comisión parlamentaria se encarga también de revisarlos previamente y que cumplan con todos los requisitos para que sea tratado por el presidente, y si está todo bien, que la Oficina Nacional de Presupuesto le ponga el sello definitivo para que después el jefe de gabinete lo trate con los distintos ministerios. En cuanto a los plazos, el artículo 95 de la ley establece que el Poder Ejecutivo debe presentar la cuenta anualmente antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponde el documento. Entonces, ¿cuándo es que se tiene que presentar la cuenta de inversión? Es decir, que efectivamente todo lo que nosotros pusimos acá coincida con todo lo que le volcamos línea acá. O sea, básicamente un contexto. Entonces, la cuenta de inversión es ver si coincide todos los residuos que tenemos adjuntados,
todos los documentos de pago, si se efectuaron, si hicieron todas las observaciones correspondientes, si lo que es el acta de administración con el respectivo compromiso de vengamiento y pago coinciden con lo que nosotros plasmamos en el proyecto. ¿Está todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo ok? Perfecto. En ese caso tenemos hasta el 30 de junio para poder analizarlo. Entonces, para que ustedes no se mareen y analicemos cómo es la cuestión de la línea de tiempo. Tenemos 15 de septiembre, es la fecha límite en teoría para hacer la presentación, los objetivos. Ya que bueno, la verdad que lo que pretendemos es un modelo que dé un mayor crecimiento en materia económica y a su vez reducir los impuestos y a su vez lograr generar más fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Algo simple contando los objetivos, que es lo que se va a buscar, que no hace, digamos, al presupuesto en sí, donde se ve detalladamente cada gráfico, cuál es el rubro que se le va a asignar. No sé si por acá lo tengo, me lo debo haber dejado, no, porque me mudé hace poco, y tenía impreso todo, a ver si lo tengo acá. No. Tenía impreso todo el presupuesto. No, ya lo voy a encontrar. A ver si lo tengo acá. Sí. Sí. Proyecto de ley de presupuesto. Ahí está. Bien. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo se los puedo mostrar? Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Así se ve más grande. El presupuesto. Y acá, por ejemplo, empieza diciendo. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el escenario macroeconómico? Entonces empieza diciendo, el déficit primario objetivo es de un 4,5 del PBI. Estos datos oficiales de la página del gobierno. Dice, bueno, es un nivel que apunta a una recuperación sostenible de la actividad y del empleo y un fortalecimiento de la inversión pública en áreas estratégicas. Entonces, empieza diciendo cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende buscar. Y después dice, escenario de guía para la política económica. Entonces, acá más o menos te dice, en 2019 el PBI era de menos 2,1%. En 2020 era menos del 12,1%. En 2021 se pretendía que sea del 5,5%. O sea, ya está diciendo que vamos a tener un PBI del 5,5%. Positivo. En 2022 va a ser de un 4,5%, en 2023 de un 3,5%. Entonces, ves que dice PBI normal, consumo privado. Bueno, acá en este cuadro detallaba cómo iba a ser el PBI. Después te dice, por ejemplo, acá cuáles son los pilares, qué es lo que se pretendía buscar. Entonces te dice, infraestructura, productividad y vivienda, innovación y desarrollo, salud pública, educación y conectividad, inclusión social activa, género y diversidad. Son los tópicos que puntualmente trató el presupuesto. Y yo lo que les decía es que el presupuesto pecaba de optimista porque en todos los rubros daba un aumento en lo que era el porcentaje del PBI. Por ejemplo, en infraestructura, productividad y vivienda. Fíjense que decía que para el 2021 iba a ser mucho mayor que en 2020, que en 2020 era de un 0,1% y en 2021 iba a ser de un 2,2%. En infraestructura, productividad y vivienda. Bueno, y acá, por ejemplo, dice cuánto es lo que se destina para cada uno. Entonces, Argentina... Plan Procrear, 63.500 millones. Obras de AESA, 75.000 millones. Viviendas sociales, 14.800 millones. Obras de energía, 42.000 millones. Acá se detalla todo cuánto es lo que se va a asignar. Después, por ejemplo, tenemos en innovación y desarrollo. Financiamiento de producción, 20.300 millones. Competitividad de las pymes, 4.700 millones. Actividades espaciales, 7.000 millones. ¿En serio? Estamos en la pandemia. Actividades espaciales. ¿Qué sé yo? Como digo, creo que había prioridades más importantes, ¿no? Acá, fíjense. En salud pública. En salud pública, en 2020 era un 0,20%, y en 2021 aumentó un 0,53%, incluyendo las vacunas.
que todavía no teníamos, porque esto se debatió el 15 de septiembre, fines de septiembre del año pasado. O sea, todavía no sabía ni con quién íbamos a comerciar las vacunas. Vacunas e insumos, 46.300 millones. Ya que se incluye la compra de 22,4 millones de dosis de vacunas COVID, y estas son las que nunca aparecieron. Cobertura Universidad de Salud, Plan Proteger, Plan Sumar, redes, todo lo que tiene que ver con atención al paciente, la aplicación de, no me acuerdo cómo era en la Argentina, que vos tenías que escribir ahí, que hacías el test si tenías o no tenías coronavirus. Bueno, todas esas cuestiones venían a estar incluidos en ese gasto. Después acá en materia de educación y conectividad, en jardines 32.000 millones, en escuelas 19.400 millones, conectar igualdad, o sea, las computadoras que regalaban, 14.000 millones, plan progresar 28.000 millones, plan acompañar 4.000 millones, bueno, todos los gastos que hacen, es más o menos para que vean cómo es que se plasma el presupuesto. Inclusión social, de un 0,2% a un 0,7% en 2021. Y acá en inclusión social, que incluye básicamente acciones de empleo y capacitación, 11.500 millones, para el plan Repro, para jóvenes con más y mejor trabajo, programas de inclusión social, promoción en inserción laboral, capacitación laboral de personas, potenciar trabajo, 112.000 millones, bueno, todos los gastos que se van haciendo están todos en este. Esto son un PowerPoint que establece cuáles son los objetivos de la Nación Argentina con crecimiento inclusivo y estabilidad económica. Esto es lo que se presenta en diputados. Después tenemos lo importante, que es el presupuesto propiamente dicho, como la ley de presupuesto. Y acá tenemos todo el proyecto de ley, y van a ver que acá ya es un poco más difícil de interpretarlo, porque empieza con otros gráficos, con análisis un poquito más detallados. Yo acá marqué algunas cosas que me llamaron la atención de la ley. Por ejemplo, el artículo 12, que hablaba de las normas sobre los gastos, y dice: fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, la suma de pesos 222.500 millones, 294.595, de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo. Entonces, ¿cuál es el gasto que se le va a la universidad? De ahí ya lo tenía detallado. Después, por ejemplo, acá te dice: asigna al presente ejercicio la suma de pesos 3.150 millones como contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo, para la atención de los programas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. Entonces yo acá había marcado que esto, cuando uno lee el artículo 75, inciso 19, ¿se acuerdan que era la famosa cláusula del progreso? Cuando dice que una de las cuestiones que tiene que hacer básicamente o las políticas, las leyes que deben sacar el Congreso, es para la generación de empleo. Y acá lo que están haciendo es justamente aportar y contribuir con esta suma determinada de dinero para el Fondo Nacional de Empleo. Entonces, en vez de buscar métodos para capacitar a los trabajadores, es buscar la alternativa de darles dinero sin aportar esta capacitación de los trabajadores para que se puedan insertar en el mercado laboral. Entonces, hay ciertas cuestiones que yo fui marcando de las que consideraba resultaban ser antagónicas con el espíritu de nuestra Constitución. Bueno, si quieren después se las puedo pasar para que la chusmeen. Igual creo que lo interesante va a ser que analicemos la de este año, porque siento que lo podemos vivir como la cursada que estamos teniendo puede tener otra impronta. Pero bueno, ya más o menos vieron cómo es el presupuesto, cómo se trata, cómo está destinado. A ver si... Bien, perfecto, vamos acá entonces. Entonces, dijimos que en materia de los plazos tenemos 15 de septiembre, tenemos todo el año para tratarla, hasta el 31 de diciembre. Si al 31 nos ponemos de acuerdo, reconducción de presupuesto. Usamos el presupuesto del año anterior y se empieza a regir con ese. Si nos ponemos de acuerdo, perfecto, encaramos con el presupuesto que tenemos, y cuando ya empiece el próximo ejercicio financiero, 1 de enero, ya se empieza a tratar el presupuesto. Como ustedes saben, se cierra el presupuesto, cierre de competencia, cierre de caja, cierre de competencia temperada para los gastos, de caja para los recursos. Ya se cierra, perfecto. Muchachos, empiecen a juntar todo lo referido a el acta de distribución, a ver si se llevaron a cabo los compromisos, el detenimiento de pago, porque tenemos que empezar a hacer el cotejo. Empieza a funcionar.
la auditoría, conjuntamente con la Comisión Parlamentaria Mixta. Ahora vamos a aparecer cuál es el rol de la contaduría también. Después cómo viene a jugar la sindicatura. ¿Y cuál es el plazo para que podamos tratar todo esto? 30 de junio. Porque ustedes saben, junio, julio, agosto, septiembre, y ya los 3 meses posteriores ya tenemos que estar de vuelta presentando el presupuesto. Entonces, yo les soy sincero, no hice el seguimiento a ver si efectivamente se cerró la cuenta de inversión el 30 de junio. Yo pienso que sí, porque no hubo mucho que auditar. Convengamos que el año pasado, como estábamos en pandemia, no hubo mucho que se pueda llegar a hacer el rol como auditoría. Yo creo que a partir del funcionamiento que se puede tener este año, en cómo se va a trazar el presupuesto, siendo que ya tuvimos uno, porque la situación del año pasado fue completamente atípica en la historia, nunca fue que estuvimos gestionando una administración sin un presupuesto. Ustedes fíjense lo importante que es el manejo del presupuesto, que en Estados Unidos, por ejemplo, ellos no hablan de presidencias, hablan de administración. La administración Trump, la administración Obama, la administración Biden, la administración Reagan, la administración Kennedy, la administración Nixon no hablan de presidencias, porque la administración para ellos es tan importante en el manejo de los fondos públicos que le dan importancia a su gestión como una administración, no como una presidencia. Nosotros lo salteamos por alto, pero ninguno habla. Es más, si ustedes leen que dice el artículo 99, inciso primero, se van a sacar todas las dudas. El primer artículo que describe cuál es la función que tiene que tener el presidente, lo deja clarito. Dice, el presidente es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. No dice presidencia, dice administración general. Entonces la administración es una palabra que está muy deteriorada, está muy vulnerada, porque no saben cómo administrar. Y como no saben de qué forma administrar, porque no le dan la importancia que tiene que tener esa palabra, es que terminan haciendo un desastre en el manejo del presupuesto, en el uso de los fondos públicos, y lo hizo este presidente, y lo hizo quien estuvo antes, y la hizo la que estuvo antes, y así sucesivamente, porque ninguno le da la importancia a la palabra administración que le tendrían que dar. Esos son los grandes problemas que tenemos, que la persona que cumple el rol de el primer mandatario no le da un correcto uso al término de administración y por ende a todo lo que eso implica como su responsabilidad tal en el manejo y la redacción del presupuesto para que eso posteriormente se labre y se empiece a ejecutar. Bueno chicos, ya estamos medio cortos de tiempo para explicar otro más. Nos queda la sindicatura y la contaduría y ya estaríamos. Así que agarramos un poquito de acá la próxima clase y después veo qué es lo que quiere que les dé. Tal vez de última arrancaría yo los primeros minutos de miércoles ya como para finalizar con este tema, que me quedan ver estos dos, y ya después lo dejo a mi padre que siga con ustedes. ¿Alguna duda? ¿Lo entendieron? ¿Está claro? Esto básicamente tratar de hacerlo bien dinámico para que entiendan cómo es el funcionamiento del presupuesto, pero es importante porque ustedes como abogados no pueden desconocer el manejo que hace a la 24.156. Y es más, hay un artículo puntual de la 24.156 que es el, creo que era 59 infine. A ver. De la de crédito público, el 57. Sí. Endeudamiento, operacionamiento público. Acá. El 60 infine. Lo importante que es conocer el manejo de la 24.156, porque este artículo es justamente, que ya lo vamos a ver, cuando era cómo se pueden incorporar las operaciones de crédito público, y dice qué es lo que tienen que incluir. Este articulito puntualmente es lo que le dio, y lo digo entre comillas porque yo soy uno de los críticos más grandes en esta cuestión de la gestión de Mauricio, le dio la autoridad de la potestad para poder pedirle crédito al FMI. Porque lo que dice básicamente este artículo, cuando habla de qué es lo que debe cumplir y las pautas, las características para las operaciones de crédito público, tiene que estipular qué tipo de deuda es, cuál es el monto máximo autorizado en que se va a amortizar la operación, el plazo mínimo, el destino del financiamiento. Tiene que estar todo eso, dice el artículo 60. Ahora, cuando uno después sigue leyendo, dice, se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas
precedentemente en este artículo las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte, como ser el FMI. Entonces, como Argentina formaba parte del FMI, estaba excepto del cumplimiento de las disposiciones que establece el presente artículo. O sea, ¿para qué lo estás poniendo si dejas una ventana abierta, inmensa, para que no tengas que especificar ni dar ningún tipo de características, violando y vulnerando además de ciertos artículos de la Constitución, como es el artículo 75, inciso cuarto, que dice que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, es una atribución que tiene el Congreso, y el inciso, si no me equivoco, es el 7 o el 8, que dice que también corresponde al Congreso el arreglo del pago de la deuda interna y externa. Creo que es el 7, a ver. Sí, el 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Entonces, el artículo 4 y el artículo 7 fueron completamente vulnerados y avasallados por el artículo 60 infine de la 24.156. Entonces, ¿cómo puede ser que una ley, si bien es de orden público, tenga más poder y peso que nuestra Constitución Nacional? Yo no lo entiendo. Porque básicamente, además de todo, que este arreglo fue mediante un decreto. Y ustedes saben que el artículo 99, inciso tercero, dice que los decretos no pueden regular en materia penal, tributaria o electoral. Yo esto lo interpreto como una cuestión tributaria. Entonces, no solamente que no lo puede haber hecho por decreto, sino que además violaba el artículo inciso cuarto y séptimo del artículo 75. Entonces, es una de las cosas que yo le critico de su gestión, como es también la designación de 2 jueces por DNU, que no voy a entrar en ese tema en concreto, que también es violar y avanzar la Constitución Nacional. Yo pienso que eso se sube de una manera completamente irregular y completamente autoritaria, haciendo un uso y abuso de sus facultades como tal. Chicos, es todo por hoy. Pero la ley a la ley, cualquier cosa que no entiendan, que tenga duda, me pueden escribir, saben que estoy para lo que necesiten, y voy a hablar con el doc si les doy yo un poquito el miércoles, o cierra él directamente con la SIGEN, que es lo que faltaría, y con la contaduría, y ya ve los demás temas que vayan a abordar. Muchas gracias. Gracias, profe. Por favor, Gracias. ustedes. Chau. Buenas noches. Adiós.